Que tal, como están? Benvidos. Esta mañá coñecíamos por fin o xogador que vai sustituir a Mike Muscala no Obradoiro. Trátase do americano Travis Peterson, que ven da Liga Ucraniana e que xa está integrado no equipo. Poderá estar a disposición de Moncho Fernández no próximo partido contra o CAI Zaragoza. Estas eran as impresións do adestrador e do propio xogador. Os problemas políticos en Ucrania que afectaron á Liga de Baloncesto, provocando a marcha dos xogadores americanos, facilitou a chegada de Travis Peterson ao Obradoiro. O pívot de 28 anos e 2,8 de altura ven suplir a ausencia de Muscala. Segundo o adestrador, cumpre perfectamente o que se busca no equipo santiagués. Buscamos una persona que quisiera venir. Sabes que para nosotros el perfil humano es fundamental en lo profesional. Travis cumple perfectamente esas características. Creo que como buena muestra es que ayer, después de un larguísimo viaje desde Phoenix y tras venir con un problema de deshidratación y estar mal del estómago y tal, pues se metió una paliza de entrenamiento por la tarde sin ningún tipo de problema. Yo creo que es muy indicativo de la personalidad del jugador que traemos. O xogador formado na Universidade de Sanford voltou hoxe ao mundo estudiantil, neste caso á Universidade de Santiago. Travis Peterson foi presentado no Colexio Maior Fonseca, onde falou da súa adaptación ao equipo. I think I'll be able to fit in pretty well. I like to be able, or I think I can adjust to situations. If needed to score, I could help score. If needed just to play defense and rebound and play a role, I can do that too. So pretty much whatever coach wants me to do, I'll do it for the team. No, que él se considera un jugador que puede hacer lo que el entrenador le pida. Si hay que anotar, si tiene que jugar un papel de rol defendiendo, pues defendiendo, que lo hará. Só leva un adestramento, pero parece que xa lle tomou o pulso ao grupo. For sure. I mean, so far, I knew a couple of, I knew Pumperla before I came here, and just yesterday the guys are great, easy to get along with, I think it'll be real easy to adapt on the court. You met them before? I knew Pumperla before. He played against him in Czech Republic, but everyone else was, everyone's very talkative, very friendly. It was very easy to, get along on and off the court just yesterday. So. Ya conocía a Pavel de haber jugado contra él porque juega en la República Checa y que bueno, dice que solo es un día, pero que tanto dentro como fuera de la pista la gente habla mucho, son muy cariñosos, afectivos, que creo que no hay ningún problema. O pívot xa estará listo para o próximo partido contra o CAI Zaragoza. Por certo que o seguinte encontro no multiusos de SAR terá prezos especiais para os universitarios que pagarán a 9 euros as súas entradas. Imos agora falar da SD Compostela, aínda que non estritamente do ámbito deportivo, senón da súa estrutura. O club acaba de incorporar un novo posto, trátase do chamado Project Manager, e deste cargo imos falar co relacións externas do club, con Ramón Castro, que nos acompaña aquí no plató para que nos explique un pouco esta novidade. Ramón, benvido, que tal? Moi boas. Pois, contanos, Ramón, como xurdiu esta idea de introducir este novo posto, do que se chama Project Manager, en que vai consistir as súas funcións no club? Vamos a ver, el Compostela, uno de los fundamentos básicos que tiene de financiación, por no decir uno de los más importantes, es la publicidad. Entonces, aquí en las agencias que trabajan con nosotros, y yo mismo que he ido a visitar a algunos empresarios, pues hemos llegado a un momento en que se nos hace un cuesta arriba el conseguir, digamos, anunciantes que puedan exhibir su marca en San Lázaro. Y hay que ver que en este momento están 28 o 29 anuncios, que está bastante bien, pero claro, no es suficiente. Entonces, esta persona es una persona que está en el mundo de la publicidad desde hace 20 años, es una persona que tiene relaciones, muy buenas relaciones con grandes marcas, grandes empresas, y entonces este es el proyecto para el cual vino, ¿no? Es decir, bueno, pues se va a hacer cargo del marketing en sí del club, es decir, qué es lo que necesitamos, sobre todo para dos factores importantes. Uno, traer gente al campo, que es lo que más a mí, y al presidente y a toda la directiva nos preocupa, qué es lo que tengo que hacer para que, aparte de que el tiempo venga mejor, qué tengo que hacer para poder subir en los domingos gente a San Lázaro.
se hicieron ofertas de entradas más baratas, se hicieron con visitas a colegios, es decir, incluso estamos en esta misma mañana, el colegio de Calo, pues ha habido una espectacularidad recibimiento a 3 jugadores, que los cuales han pedido que el día 24 y 26 vengan al estadio a ver la sala de trofeos, es decir, invitación que se hace extensa a cualquier colegio que quiera venir allí. Y entonces, esta persona, su dedicación es exclusiva en este término, tanto para el club como para la negociación o negociaciones de las futuras empresas que puedan colaborar con el Compostela, pero claro, a alto, sin menosprecio para ninguno, pero vamos, a un nivel Adidas, es decir, Nike, es decir, un nivel alto, no nivel de fuera de Santiago, una palabra. Hai que dicir que estamos a falar deste posto que vai ocupar Antonio Saborido, que é un xornalista, que non dicemos o seu nome, e vai se encargar tamén un pouco da relación coa prensa, de todo o que ten que ver con comunicación. Bien. Quere o club o mellor facer fincapé nesas relacións cos medios, Antonio se va a encargar de la página web, o sea, el mantenimiento diario de la página web, que es una cuestión y una fuente de información, digamos, la oficial del club. Antonio se va a encargar de lo que es la redacción de un plan de marketing, digamos, ahora ya de aquí a fin de temporada poco podemos hacer, pero en la próxima temporada, que Dios quiere, si Dios quiere vamos a estar, pues hay que hacerlo ya. No hay algunos comentarios que dicen, es temprano aún para hacer. No, no es temprano, estamos casi en abril y lo que hay que diseñarlo antes de junio para saber en julio qué es lo que tienes que hacer y qué camino seguir. Y después lo que es la relación entre prensa y club, pues toda la coordinará él, además de la relación con las empresas, como dijimos antes, ¿no? Que es fundamental, hoy es fundamental el apoyo, es fundamental tanto las empresas de fuera como las de Santiago. Es decir, yo hago siempre el llamamiento, siempre que tengo opción, el llamamiento de que si alguien quiere invertir, digo invertir, 900 euros, hay espacio en San Lázaro para poner 900 multiplicado por 20, o sea, tenemos sitio suficiente. Y se ve muy bien, con las nuevas, ya no hay lonas, ahora no son lonas, es un material totalmente nuevo, que no se deforma, no se estropea y que da juego, da muy buen juego. O sea que esta persoa vai ter por diante un reto complicado e importante, porque está complicado conseguir patrocinios, conseguir publicidade, non? Bueno, todo depende de las relaciones que pueda tener, que yo lo conocí antes de ayer, es decir, tampoco tengo una relación de momento. Pero, hombre, yo creo que cuando acepta un reto de esta índole, creo que estará capacitado y está capacitado como para desarrollar esta labor, ¿no? Es decir, bueno, el tiempo lo dirá y ahí está Antonio, que bueno, por él no creo que quede, ¿no? Es decir, yo creo que empujar es empujar. Lo que pasa es que hay que empujar en dos funcionamientos en la ciudad, es decir, socios en agosto, cuando abramos la campaña, con unos precios que no se va a subir mucho más de lo que ya tenemos, y apoyo publicitario de Santiago, es decir, lo que decíamos antes, de 900 en 900, es decir, no necesitamos mucha más cosa. Ahora sí, 900 pero multiplicado por 20, que é lo que hace falta. Digo que é complicado porque cos tempos que corren non apostan moito as empresas por facer publicidade e por iso está a cousa nun mal momento, non? Vai haber que traballar moito e aparte estamos sufrindo Compostela porque vos na directiva sabe de lo mellor, levades moito tempo loitando e hai unha persoa que é o presidente que está poñendo moitos cartos ou todo prácticamente, non? Todo, bueno, casi todo. Antonio, eso para mí tiene un mérito enorme, es decir, y yo creo que la afición de Santiago, del Compostela en sí, tendría que agradecerle mucho a Antonio, es decir, agradecerle en el buen sentido, ¿no? Es decir, que durante 3 años ha habido fútbol en Santiago, empezando en una categoría regional preferente, porque no había más abajo, y estamos en 3 años en segunda B, es decir, esta proporción tampoco la vamos a llevar constantemente hasta llegar a primera, si llegamos algún día, pero que esta estabilidad ahora en segunda B, decir, bueno, pues este año estamos ahí en medio de tabla, bueno, pues también hay que dar un poco de estabilidad económica y estabilidad deportiva. Yo en el mundo deportivo no me meto porque no es mi teorema, ¿no? Pero a nivel de la propia concienciación, inclusive de la propia gente, es decir, el que quiera apoyar el Compostela y por eso
voy a los colegios con mucha asiduidad, porque ahí está, yo creo que el futuro del que pueda ir a San Lázaro. Lo que pasa, claro, para que vaya al futuro a San Lázaro, los que tienen 13, habrá que esperar a que tengan 5 más, 18, para que se saquen su carnet y puedan ir solos, ¿no? En este momento pues tendrán que ir con su abuelo o con su padre al club. Pero bueno, hai que ir facendo a afección dende claro, pequenos, non? claro. Para asegurarse que haxa público. Claro. Non o sei se o verei eu, pero bueno. Non sei na directiva que categoría creen que sería máis axeitada para o Compostela? Por isto de que chegar a primeira no deportivo é complicado, pero quizáis no económico tamén se viría un pouco grande. A segunda, ao mellor, atraería a outra publicidade que non atrae a segunda B. Quizáis a segunda sería Vamos a ver. máis... Sí, yo creo que la categoría idónea para Santiago, a tenor de lo que yo veo, es decir, a tenor de lo que yo veo, de lo que veo y de lo que palpo desde hace 3 años para aquí, no me sale de la imaginación que cuando subió de regional preferente a tercera se alquiló el Capitol como homenaje para los jugadores, se recogieron los jugadores en un autobús del año 52 y éramos 105 personas, contando los jugadores, contando directiva y los aficionados de la Peña. No vino prácticamente nada más que el grupito de siempre, ¿no? Y entonces eso me desencantó. Digo, hombre, te esfuerzas. Después, con el paso del tiempo, lo ves y dices, bueno, había una justificación, quizá por los anteriores eventos que hubo, había una justificación y estabas, como se dice, en un periodo de prueba a ver qué es lo que viene aquí, quiénes son estos que vienen aquí y qué es lo que van a ofrecer, qué lo van a hacer. Ahora, llevamos ya 3 años en donde hay una asignación en una categoría segunda B, que yo creo que un añito o 2 ahí para estabilizarse, y luego el salto a la segunda, si es posible, que sería para mí la ideal. Primera, ojalá fuera primera, pero yo creo que primera Santiago será moito para va a ser demasiado, a tenor de lo que hay hoy, ¿no? A tenor de lo que veo hoy. Lógicamente, si aquí viniese a jugar un Barcelona, un Madrid, un Valencia, un Bilbao, ya vendrían de Negreira, de Bertamiráns, de Noia, de Boiro, pero claro, cada ciudad o cada villa de este alrededor tiene su equipo también, y eso también hace contrarrestar un poquito la asistencia. En segunda ya la cosa es distinto, ¿no? Ya entran las quinielas, la participación de quinielas, entra la publicidad que tiene ya una apetencia mucho mayor, entra los derechos de televisión, ya eso es otra cosa. Y los gastos son los mismos, porque los gastos son los mismos que ahora. Pero los ingresos, quizá incluso taquillaje, pues serían más alto, digo yo, porque yo ya no me sorprendo. Se non sabe non que pensar. Claro, no, es que haces estadísticas del por qué la gente no viene. Bueno, pues quizás sea porque hay compartido aquí un equipo en primera ACB, quizás porque ahora todos los alrededores tienen equipos afortunadamente muy bien situados en categorías de tercera, y eso también resta. Es decir, el que es aficionado de un equipo del alrededor, pues no era lo que era antes, que venía... Yo hice con toda la documentación que encontré, un estudio a mi modo, ¿no? Y del 45 al 50% de los asistentes que venían antiguamente en primera a San Lázaro no eran de Santiago. Eran todo gente que venía de los alrededores. Entonces, esto hoy no viene, porque no viene solamente lo de Santiago. Entonces, bueno, pues vamos a afianzar o a intentar levantar Santiago. ¿Qué métodos? Pues para eso está Antonio, a ver qué se le ocurre a Antonio, a ver qué es lo que Antonio opina y qué es lo que podemos hacer. Es decir, ¿qué hay? ¿Que andar con un megáfono por la calderería abajo y por la Senra? Pues si hay que hacerlo, se hace. O sea, a mí no me caen los anillos por hacer esto. Es decir, otra cosa es que hagas un trabajo que lo haces con toda la ilusión, que lo haces perdiendo mucho tiempo, y después resulta que es cero. Claro, eso te desanima, ¿no? De todas formas, antes, Ramón, xa nos dicías que esperas que isto sexa un proxecto de futuro, que en setembro este aí outra vez o Compostela, porque últimamente tamén falamos moito que si Antonio Quinteiro, o presidente, pode estar xa pois un pouco cansado porque está invertindo nun club que a él non lle dá nada, a verdade, non? Bueno, estamos falando moito de que vai pasar co Compostela, estás nos dando así unha esperanza, non? De que se poida sacar adiante o proxecto, que non sexa outra vez unha cousa que desaparece en pouco tempo. Hombre, yo sería un atrevido, aparte de un inconsciente, si dijera, no, mira, es que Antonio en junio entrega las llaves y se va. No, eso es una barbaridad. Vamos, una barbaridad a día de hoy.
El proyecto, además, el proyecto que se está hablando y de las cuestiones que se están hablando, ya se está hablando en Petit Comité se está hablando ya del futuro y del año próximo, ¿no? Es decir, bueno, pues, oye, pues hay que reducir gastos de desplazamiento, a ver cómo hacemos, hay que reducir, claro, entonces hay que indicar que el año que viene se va a seguir. Pero claro, lo más importante es entrar en San Lázaro y ver 1.200 personas, no, ver 2.000, 2.500, eso al propio Antonio también le da un poco de estímulo y de ganas de decir, bueno, pues oye, estoy invirtiendo aquí o pagando esto, pero bueno, por lo menos el día de mañana me recordarán que yo ayudé en su momento a que el fútbol en Santiago no fuera un fútbol, como además es una marca conocida, porque el otro día me pidieron, como relaciones externas del club, sales y te piden 4 pins para Sabadell. Otro me pidió una bufanda para Cádiz. Y decir, bueno, pues por lo menos esto, la marca SD Compostela vende fuera. O sea, no es una desconocida en Burgos, o no es una desconocida en Logroño, no es una desconocida en León. No, es un equipo que estuvo en primera y que tiene su caché y tiene su real, y no vas a coger y meter en un cajón y tirarlo, ¿no? Que tenga un nombre. No, efectivamente. Y eso hay que buscar la fórmula de cómo se puede vender ese nombre, es decir, cómo podemos venderlo. ¿Dónde y a quién? Ahí está Antonio. Bueno, pois hai que buscar esa fórmula máxica a ver se aparece canto antes. Ramón, moitísimas grazas. Si querías apuntar algo? Sí, quería apuntar solamente una cosa, que de momento, con todo mi dolor para la cultura leonesa, el señor obispo vino a sacarnos, a hacer el saque de honor, y a partir de ese momento no perdimos ningún partido. Bueno, daría sorte, entón. Don Jesús ya le tengo, está invitado de aquí a final. A ver que veña a todos los partidos. Desde luego al Ferrol y al Oviedo tiene que venir. Eso, vamos, pongo mi empeño que voy a venir. Pues nada, que hay que a ver si convidarlo la divinidad que nos faltaba ya la tenemos, entonces ahora ya está. Bueno, nunca, toda axuda é pouca, Toda, así que... efectivamente. Pois moitas grazas, Ramón. Gracias. Nos voltamos mañá, como sempre, con máis deportes. Graciñas por atendernos.